pongo más o menos de lo que quiero hablar, mis pequeños temas. Sí. Yo me los aprendo de memoria como si fuera academia. Y de repente está uno hablando y alguien comienza a interrumpir y hace una pregunta. Y se me olvida de lo que voy a seguir hablando. Por contestar la pregunta, te pierdes. Me pierdo de lo que voy a seguir hablando. O sea, ya me cuesta trabajo volver a tomar camino. O sea, me salí de la carretera y me cuesta trabajo regresar a la carretera. Muy bien. Ahí, en ese punto, porque eso es muy importante. Yo tengo en la técnica de cadena los principales puntos de los cuales voy a hablar. Pero efectivamente, me interrumpen y entonces tengo el tema, sí, del cual voy a hablar, pero ya no sé en qué me quedé exactamente. Bien, ahí es en donde tengo que emplear nuevamente una cadena alterna. Esto es, estábamos hablando en este caso de la actuación, ¿no? Y entonces estábamos con que en ese momento yo le estaba diciendo que el escenario tiene unas piernas por las cuales van a salir los actores, y en ese momento alguien me hace una pregunta. En el momento en el que me hacen la pregunta, lo primero que tengo que pensar es en armar mi primera cadena, yo y las piernas. Yo y las piernas del teatro. ¿Para qué? Para que en ese momento yo ya traiga rápidamente a colación en dónde me quedé. Porque si no voy a tener que estarles preguntando ¿en dónde nos quedamos? Que es válido también, También. Sin embargo, lo ideal es inmediatamente generar una cadena alterna, ¿no? Para que entonces yo ya sepa, independientemente de los grandes temas que voy a tocar, exactamente en dónde me quedé cuando fui, en este caso, interrumpido por alguna pregunta, ¿de acuerdo? Entonces eso me ubique de manera mucho más rápida. Entonces, excelente, y quizá lo trabajemos para que lo estemos practicando, ¿no? Punto número 1. Recordemos que no va a ser el tono de voz. ¿Qué sería? El volumen, ¿de acuerdo? Recordemos que hay diferencia entre tono y volumen. ¿Ok? En este caso nos referíamos al volumen. Bien. Punto número 1, en cuanto al volumen y el cuidado de la garganta. ¿Qué técnica es la que estamos utilizando nosotros para cuidar nuestra garganta y además que nuestro volumen sea el adecuado? La técnica de campana, en este caso utilizando la respiración y la respiración diafragmática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿en dónde poníamos nuestra mano aquí? Y respirábamos de manera profunda, utilizábamos la bóveda palatina, y entonces utilizábamos el resonador. ¡Campana! Sin necesidad de desgastar la garganta, ¿de acuerdo? No sé si estuviste en esta sesión. Sí, entonces tenemos que estar ahí repasando precisamente esa parte. Ahora, me hablas de cuidados. Sí, si llegamos a tener algún problema de afonía y demás, sí tenemos que recurrir definitivamente a un especialista al respecto. Es más, se pueden llegar a formar nódulos en nuestras cuerdas vocales. Y entonces se generan ronqueras crónicas. ¿Ok? Por ahí hay que tener también mucho cuidado. ¿Cómo podemos cuidar nuestro órgano principal? Primero, respirando de manera correcta. Esto es por la nariz, no por la boca. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Ok, se reseca, sí, esa es una. Dos. Se humedece el aire cuando penetra. Claro, exacto. Y al humedecerse, las vías respiratorias se humedecen, entonces tengo la zona de las cuerdas vocales también. De acuerdo. Y tenemos otra razón importante. Tenemos vellosidades. Exacto, y también para el polvo. Si yo respiro por la boca, estoy metiendo polvo directamente hacia mis cuerdas vocales. Y entonces se van generando estos pequeños nódulos, como una reacción precisamente de mi cuerpo para tratar de evitar que este polvo penetre. Entonces, debemos tener esos cuidados constantes. La parte también que se hablaba en cuanto a los fumadores y demás, ¿no? Ahorita con esta ley de los fumadores va a ser un poco más difícil que estemos en contacto con, pero si nosotros somos los fumadores, hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque nos afecta directamente a la garganta, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que tener cuidados, ¿sí?, preventivos, e incluso después, si tenemos alguna afectación, paliativos, ¿de acuerdo? También podemos hacer gárgaras, gargarismos. Gárgaras con agua
Sí, no necesariamente. Es más, si quieres limpiar tu garganta, bicarbonato y limón. Una cucharadita de bicarbonato, se exprime el limón, ¿verdad?, en el vaso con agua, empieza a generar efervescencia y mientras está esta hago gárgaras, para que me limpien, me aclaren la garganta. ¿De acuerdo? Entonces eso también me puede ayudar. Y además, como cambia el pH, me ayuda en ese sentido. ¿De acuerdo? Si hay inflamación, si hay alguna cosa por el estilo, nos va a ayudar. ¿Todos los días? No, solamente si tenemos afectaciones. ¿Ok? Recuerden que todos los remedios, sean caseros, naturistas, o alópatas, de lo que me digan ustedes, todos los remedios, si se utilizan de manera prolongada, nos van a perjudicar. ¿Por qué? Porque vamos a volver dependiente nuestro organismo a aquel remedio que estamos utilizando. Entonces, nada prolongado, ¿de acuerdo? Es solo por momentos en los que tenemos alguna afectación, ¿de acuerdo? Porque si no, después vamos a volvernos dependientes. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Entonces, muy buena tu pregunta. Yo creo que va por ahí esta situación para que entonces lo estemos trabajando. Recuerden que campana la tenemos que practicar ¿cuándo? Todos los días. Campana todos los días. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues las que puedan, si pueden 2, 3 veces al día por lo menos, hacer este ejercicio es importante. ¿Para qué? Para que nos vayamos acostumbrando, 1, a respirar de manera adecuada, ¿ok? 2, a utilizar la bóveda palatina, que no estamos acostumbrados a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan que mencionábamos que de niños imaginábamos mucho, ¿no? Y que ahora hemos perdido esta capacidad de imaginar. En la medida en la que nosotros podamos visualizar, vamos a poder utilizar estructuras que quizá las conocíamos, quizá no, pero que generalmente no las usamos de manera consciente. Tenemos en el organismo, y aquí me pueden también ayudar todos los médicos, tenemos varios resonadores. ¿Sí? ¿Qué resonadores conocemos? ¿Ok? Un resonador nasal, un resonador frontal, exacto, y un resonador acá, ¿no? Pectoral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gente que utiliza mucho este resonador se escucha un poquito más gangoso, ¿sí? Hay que aprender a utilizar todos los resonadores. ¿Para qué? Para que le demos, como su nombre lo indica, resonancia a nuestra voz. ¿De acuerdo? Son tres tipos. Sí. Nasal, pectoral y el otro. Frontal. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a poder hacer que nuestra voz tenga mayor resonancia, mayor amplitud. ¿Y cómo lo vamos a usar realmente de manera consciente? Simplemente visualizando y empezando a sentir. ¿Cómo? La M. Quiero que hagan... Quiero que sientan en dónde está la vibración. Algunos la sienten aquí, otros la sienten acá, otros sienten como a nivel pectoral empieza a resonar. Si ustedes empiezan a sentir que en los 3 lados está vibrando, ahí es donde. ¿Estamos de acuerdo? Es lo ideal. Estamos trabajando mis 3 resonadores. Pecho. Tócanse el pecho. ¿Sienten cómo vibra? ¿Estamos? Ahora, fíjense ustedes, estamos acostumbrados al ejercicio de campana. Bien, pero también puedo utilizar la M para empezar a trabajar de manera adecuada el volumen, usando en este caso de manera pura y directa mis resonadores. ¿Por qué? Porque aquí no estoy realmente utilizando la bóveda palatina de manera adecuada, porque no tengo abierta la boca. El sonido sale nasal. ¿Estamos de acuerdo? Porque la boca la tengo cerrada. Entonces fíjense la diferencia entre un a un
Estoy utilizando el principio de la respiración diafragmática. Campana. ¿Sí me explico? Pero aquí estoy utilizando mis resonadores. Y no es lo mismo el... ¿De acuerdo? Aún con la boca cerrada. ¿De acuerdo? Puedo estar trabajando este ejercicio a la par de campana. ¿Para qué? Para empezar a generar mucho más resonancia, mucho más volumen, mucho más profundidad en mi voz. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí tenemos un ejercicio alterno que podemos ir haciendo. ¿Ok? Este quizá no sea tan invasivo como campana, ¿no? Que muchos de ustedes me dicen que lo tienen que hacer en el carro, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Pero también, estando en casa, puedo... ¿no? Ya se me dice, ¿qué haces? Meditando. Y ya, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, este es otro ejercicio que nos puede ayudar, en este caso, para trabajar la voz. Este que es un tema muy importante, el decálogo del orador, y hablamos del decálogo que nos deja como herencia, a mi juicio, el maestro de maestros en la oratoria, el maestro José Muñoz Cota. ¿Ok? Para los que no lo conocen, ahí ya está en edad avanzada. Yo los invito a que investiguen un poco acerca de su vida y obra. Es verdaderamente muy, muy, muy interesante. Y que vayamos abrevando. Ahí incluso veremos posteriormente algún discurso que proyectaremos para que veamos su modelo discursivo. El decálogo del orador. Y él lo va enfocando hacia el orador joven. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación? Porque finalmente todos somos jóvenes en el concepto de la oratoria. Estamos empezando a brevar de este modelo discursivo. Entonces, vamos a iniciar con este análisis de este decálogo del orador. Primero, hablar en público y hablar bien es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Fíjense la primera sentencia. ¿Sí? ¿Sí? Hablar en público, sí, es un privilegio. Hablar bien también lo es. Pero la responsabilidad que tenemos al hablar frente a un público. Lo que decíamos, recordemos nuevamente, ¿cuál es la finalidad de la oratoria? Eran dos. Convencer y conmover, ¿verdad? Exactamente, convencer y conmover. Hablamos de una responsabilidad, porque estamos hablando de convencerte y de conmoverte. Y si yo estoy utilizando el discurso para algo fuera de la ley, es una responsabilidad. Porque si yo soy un excelente orador, en este momento los convenzo de que nos unamos a las filas de el capo fulano de tal. Y varios me van a seguir. ¿Me explico? Es una responsabilidad. Entonces, sí es importante y es un privilegio, como lo dice, primero el poder hablar en público. Algunos de ustedes me están diciendo, bueno, yo me dedico a la docencia, yo me dedico a tal situación, a la capacitación, yo voy a dar una conferencia. Si tengo la oportunidad de hablar en público, qué privilegio. Pero la responsabilidad es muy grande. Y veremos ahorita los demás principios y el a qué me lleva este decálogo. ¿Se entiende hasta aquí el primero? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Bien. Ahora, vamos con el segundo. El orador señala caminos, tiene el compromiso de no equivocarse. Si empezábamos con una sentencia fuerte en donde nos dice que es un privilegio pero a la vez una responsabilidad, este va de la mano, es el siguiente eslabón. Nosotros vamos a señalar caminos,
¿Cuántas veces no hablamos? Y a veces hablamos de cosas que no conocemos. ¡Qué peligro! La palabra es el arma más poderosa que hay. Y tenemos entonces el compromiso de no equivocarnos. Es mejor a veces decir no me paro, no voy. ¿Por qué? Porque no lo sé, no domino el tema. Y no creernos todopoderosos, levantarnos y hablar sin saber absolutamente nada de lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Entonces, debemos abrevar en el conocimiento día tras día. Nosotros estamos acostumbrados a investigar cada semana temas específicos. Ahí estamos. Hoy leemos y releemos y buscamos y hacemos investigación. Bien, nos acotamos a ciertos temas. Aquí hay que abrir. Tenemos que trabajar en temas de cultura general. Tenemos que trabajar en temas de historia. ¿De acuerdo? Hoy tenemos la ventaja de que la información está muy a la mano. También tenemos la desventaja de que esta no está discriminada. Entonces no sabemos qué es real y qué no. ¿Ok? Pero eso nos obliga a hacer un ejercicio en donde nosotros podamos empezar a discernir qué es lógico, qué no, qué me checa, qué no. ¿De acuerdo? Antes decían, es que si pasa en la televisión debe ser cierto. ¿No? ¿Estamos? Entonces, segurito que es verdad, dicen, ¿no? Hoy dicen, pero si lo vi en internet, esto debe ser cierto. ¿No? Y luego vemos la fuente, caray, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a leer, regresar también a los libros, porque ya no leemos en libros, ya nos vamos a San Google y ahí empezamos una investigación rápida, ni es investigación ni nada, ¿no? Nos quedamos con la primera información que nos da. La globalización en este caso nos ha ayudado en el sentido que nos acerca el conocimiento, ¿no? A través, por ejemplo, del internet, ¿sí? Pero tener mucho cuidado con las redes sociales, porque ahora resulta que un TikTok ya es verídico, porque salió en TikTok. Tengamos cuidado, ¿no? Insisto, las fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos el primer principio que tenemos, ¿ok? Recuerdan ustedes, no lo digo, pero ustedes lo conocen. Entonces tenemos que investigar de entrada, ¿no? ¿Ok? Bien, el orador entonces señala caminos, tiene el compromiso de no equivocarse. Hay que grabárselo bien. El compromiso de no equivocarse. ¿Estamos? Bien. Que no hable quien no sepa lo que dice. Repito. Que no hable quien no sepa lo que dice. La cultura universal no es un instrumento para el éxito del discurso, es el alma de la palabra. La tribuna no es asilo para la ignorancia. Así o más fuerte. ¿Sí? Por eso digo que es el maestro de maestros, José Muñoz Cota. Él no se andaba con medias tintas. Decía las cosas tal cual. Esta última sentencia, la tribuna no es asilo para la ignorancia. Es clarísimo, ¿no? Los oradores van a tener diferentes recursos. ¿Cuál es el mejor recurso? Con el que te sientas más seguro. ¿Sí? Punto. Recursos, vamos a analizar muchos. Ya tomaré yo el que quiera, ¿no? Con el que, como dices tú, me sienta más seguro. Entonces, ¿se vale tener aquí en el podium una pequeña tarjeta? Sí, sí se vale. ¿Por qué no?
Es más, hay quien lleva su discurso escrito y también se vale, siempre y cuando sepa leer el discurso, que es una de las cosas que vamos a ver en este curso taller. Vamos a leer discursos, porque desgraciadamente resulta luego contraproducente leer. Me trabo, me salto, vuelvo a leer el mismo renglón. Perdón, no, era aquí abajo, ya perdí, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo sepa utilizar el recurso que voy a utilizar, ¿sí? Valga esta redundancia, es válido. Pero hay que realmente aplicarlo de manera adecuada, ¿ok? Entonces, estamos con esta sentencia: que no hable quien no sepa lo que dice. Por eso es muy importante prepararnos. Puede hablarnos de tal tema. Ahorita tenemos varios temas. Al principio yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes hablen del tema que quieran, pero ¿qué tal si no? Hay concursos de oratoria y nos dan una guía generalmente, ¿no? Tantos temas. Nos los rifan. Listo. ¿Y qué pasa si no estudié todos? Me toca un tema que no sé. O quiero empezar a inventar. Ya vimos también algunos recursos que tenemos cuando carecemos de todo el bagaje. Sin embargo, debo tener lo mínimo en cuanto al conocimiento y dominio del tema. De lo contrario, mejor no me paro, ¿no? Es más digno decir, no lo sé, y punto. Recuerdo que en un concurso de oratoria, un gran orador saca el tema y no tenía el dominio del mismo. Y tal cual lo dijo: no voy a faltar al respeto, ni al jurado ni a mi público. Este tema no lo domino. Agradezco mucho la oportunidad y tengan ustedes la promesa que lo primero que haré será prepararme en este tema que no domino. Con permiso, muchas gracias. Y se retiró. Más digno el reconocer que el decir una sarta de tonterías. ¿De acuerdo? ¿Está clara? ¿Qué hace el orador? El orador tiene un bagaje increíble en cuanto a las palabras, los sinónimos. Y si no lo tenemos, hay que tenerlo. ¿De acuerdo? Hay que empezar a buscar sinónimos. Muchos. Que también nos sirven incluso para podernos dirigir a un público. Hay público con el que tengo que ser mucho más directo, palabras mucho más coloquiales, más comunes. Y otro público con el que tengo que utilizar palabras un poco más rebuscadas. Pero efectivamente, yo con las palabras, aún siendo sinónimo, puedo darle la vuelta, no caer directamente en la ignorancia. Y efectivamente no domino el tema. Diferente a no tengo la menor idea de qué me están hablando. ¿Ok? El artesano hábil cuida su herramienta de trabajo. El orador estudia y pule su lenguaje. Abreva en el modelo de los grandes maestros. Y de esto hablábamos ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Primero, el artesano hábil cuida su herramienta de trabajo. Hay un pasaje dentro de El Quijote de la Mancha, en donde el Quijote le dice a Sancho: Sancho, velad las armas. ¿Qué significa velad las armas? ¿Quién me dice? Exacto. Que estén listas siempre. No permitir que se oxiden. No permitir que se deterioren. Velad las armas. ¿De acuerdo? Pulirlas, aceitarlas, cuidarlas, desempolvarlas, afilarlas. Muy bien.
Ellos cuidan su herramienta de trabajo. ¿Cuál es nuestra herramienta de trabajo? Primera herramienta de trabajo, la voz. Segunda herramienta de trabajo, de lo que estamos hablando. Tenemos que leer constantemente. ¿De qué tema? De todos. No es posible que nos carguemos nada más hacia... me gusta la ciencia ficción, voy a leer pura ciencia ficción. Me gusta nada más la historia. Bueno, pues me voy solamente sobre la historia. No, tengo que saber de todo. Tengo que leer de todo. ¿De acuerdo? Somos de los países que menos libros lee. Es terrible, pero es cierto. ¿No? Tenemos que retomar esa lectura. Ahora los jóvenes creen que leer es ver Facebook. Y bueno, sí están leyendo, ¿no? Pero ¿qué están leyendo? Entonces, debemos retomar ese hábito de la lectura. El orador estudia y pule su lenguaje. Fundamental, lo que decíamos ahorita. ¿Sí? No podemos llegar de manera tan coloquial que caigamos en lo burdo, en lo soez, en lo corriente. Imagínense que yo llego aquí con ustedes ahorita. ¿Y qué tranza, banda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te contestamos igual? Pues sí. Entonces, ¿sí me explicó? Hay que tener cuidado, hay que abrevar precisamente y pulir nuestro lenguaje. Tener la capacidad discursiva adecuada. Pero precisamente el lenguaje soez es como culturalmente atractivo a las masas. Sí, pero hay formas. Podemos sí ponernos a cualquier nivel sin ser vulgares. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces se antoja una grosería. ¿Para qué? Para captar la atención. Pero tú puedes decir una grosería sin ser vulgar, sin ser ofensivo. Un servidor, como parte de las cuestiones profanas, estuvo mucho tiempo también trabajando con el básquetbol femenil. Yo era entrenador, entre N y mil cosas que he hecho. Y yo llevaba a la selección del Estado de México femenil y a la selección de Naucalpan. Si ustedes quizá me hubieran escuchado de repente hablarles a las muchachas, porque sí, de repente les hablaba fuerte. Y sí, quizá de repente, de manera intencional, soltaba groserías. Pero las mismas muchachas me decían, es que tú nos dices una grosería, pero no nos ofendes. Y es más, hasta lo tomamos como para motivarnos. Dice, pero si se le escuchamos a alguien más, nos levantamos y nos vamos. Entonces, sí, pero la intención es muy importante. ¿Sí? Entonces, y debemos pulir nuestro lenguaje. Y esto también tiene que ver con respecto a cuándo y cómo. ¿De acuerdo? O sea, sí, si de repente necesito decir una palabra altisonante para despertar, porque así lo considero viable, lo haré. Y es parte del cómo voy a pulir mi lenguaje. Así como si yo no creo necesario el decir alguna palabra altisonante, ¿para qué la digo? A veces lo hacemos para hacernos graciosos. Y muchas veces resulta completamente contraproducente. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí. Abreva en el modelo de los grandes maestros. Hemos analizado varios grandes oradores. Hay que investigar. Y hay que buscar también grandes oradores contemporáneos. ¿Para qué? Para escuchar sus discursos. Para aprender de su modelo discursivo. ¿De acuerdo? Hagámoslo. Metámonos ahorita utilizando las herramientas, la tecnología, a YouTube. Busquemos
Y veamos estos grandes oradores. ¿Por qué son grandes oradores? ¿Por qué son considerados así? ¿Ok? Siguiente. Todo fondo implica forma. Repito, todo fondo implica forma. Ojo, no se trata solamente de decir lo que es, sino el cómo lo digo. Todo fondo implica forma. No hay discrepancia. La verdad no está reñida con la belleza. Fíjense qué maravilla. La verdad no está reñida con la belleza. ¿Ok? Persuadir y convencer son tiempos unidos de estilos discursivos. ¿Se acuerdan del convencer y conmover? Aquí está, persuadir. Convencer y conmover. Persuadir y convencer son tiempos unidos de estilos discursivos. No nos perdamos simplemente en el decir, sino busquemos el buen decir. ¿Ok? Hablar con la verdad, sí, pero hablar bien. ¿Estamos? Los enemigos de la oratoria son los tartamudos de la conciencia. ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Repito, los enemigos de la oratoria son los tartamudos de la conciencia. Pensar y expresarse son parte de la vida indivisible y única. Pensar. ¿Cuántas veces hemos escuchado el no pensé lo que dije? Pensar. No abramos la boca si no hemos pensado antes. Punto. Pensar antes de decir. ¿De acuerdo? Entonces, para no estar pidiendo disculpas después. Como ya se decía antes, no podemos hablar algo que no conocemos. De entrada, claro. Pero ¿cuántas veces somos ofensivos? El famoso Chavo del Ocho y el se me chispoteó, ¿verdad? Que ni siquiera existe esa frase, pero bueno, esa palabra no existe, pero el chispoteó. ¿Ok? Entonces, ¿y eso qué fue? Que fui visceral. Que me ganó acá, la víscera. Y entonces dije algo que no debería haber dicho. El se me salió. No cabe en un verdadero orador. Debemos pensar para decir. ¿Ok? Entonces, y lo siguiente que destaco, los enemigos de la oratoria son los tartamudos de la conciencia. ¿Qué pasa con la tartamudez física? Que no puedo fluir. ¿Estamos de acuerdo? En la conciencia, lo mismo. Tarde o temprano el orador habla en nombre de la patria y se transforma en guía, en orientador, en maestro. Guía, orientador, maestro. Muchas veces no necesitamos estar en tribuna, en una plática cotidiana, coloquial, en un consejo que damos. Convencimos y conmovimos. ¿Cuántas veces no damos consejos sin pensar, sin razonar? ¿Cuántas veces? De cosas que no sabemos, de cosas que no dominamos. Pero nos sentimos doctos en ese momento en el tema. No, yo opino que... Pero si tú no sabes nada de eso que están hablando. Pero no me quedo callado. Quiero intervenir, quiero protagonismo. Y puedo desgraciar una vida completa por una estupidez que yo diga. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Porque recuerden que si además somos oradores, lo primero que hacemos es proyectar seguridad. Y entonces la gente va a creer lo que nosotros decimos. Qué compromiso, ¿no? Pero sí es cierto, es cierto. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y dice, el orador habla en algún momento a nombre de la patria.
Y eso es cierto, ¿eh? A ese nivel, no sabemos en qué momento lo vamos a hacer. Y sí hay que estar preparados. No sabemos todo lo que puede pasar. Un servidor tuvo la oportunidad de hablar en los 500 años del encuentro de dos mundos. Me tocó representar a México en España, hablar en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca. Y yo iba representando a México. ¿Y cómo me acordé de este decálogo? Porque sí, no sabemos en qué momento. Y por eso es necesario estar preparados. Y reitero, leer. ¿Ok? Bien. Falta media hora. Les propongo algo. ¿Dejamos hasta aquí el decálogo o lo terminamos? Si lo dejamos aquí, vamos a trabajar ahorita esta media hora con los temas que habíamos empezado a estudiar, o quieren que terminemos el decálogo y en la siguiente sesión nos vamos a pura oratoria. Díganme ustedes qué prefieren. ¿Terminamos el decálogo? Entonces el día de hoy terminamos, pero nos queda una tarea sumamente importante, porque ya les voy a dar 15 días más, ¿de acuerdo? Para estudiar los temas que vamos a repasar, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a aplicar este decálogo entonces, ¿ok? Entonces cada vez se va a poner más fiero el asunto. Muy bien. La conciencia nacionalista se manifiesta mediante la expresión. La conciencia nacionalista se manifiesta mediante la expresión. Conciencia y expresión son ejercicio vital. Tengo que ser consciente de las cosas y expresarlas de manera adecuada. ¿Ok? Nuevamente, mente-boca. Desgraciadamente, y voy a decir una palabra que quizá para muchos sea muy soez, pero muchas veces tenemos diarrea verbal. Y es en serio. ¿De acuerdo? Fluyen una serie de tonterías, pero con singular alegría, ¿eh? Entonces, ojo, conciencia y expresión son ejercicio vital. No dice un ejercicio nada más, no, vital. Todo el tiempo nos expresamos, ¿sí o no? Todo el tiempo. Entre colegas, en el trabajo, en la familia. Hay veces que incluso hablamos nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando solos. Expresión y conciencia. Pero nacionalista exactamente qué se refiere. ¿Perdón? La conciencia nacionalista. La conciencia nacionalista, ¿a qué se refiere? Venimos ahorita de decir que en algún momento nos va a tocar hablar en nombre de la patria. Si hablamos de una conciencia nacionalista, a eso mismo se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, a nuestra nación, la conciencia nacionalista. Una conciencia de pertenencia. Claro. ¿Hacia qué? Hacia nuestra patria, nuestra nación, ¿de acuerdo? Entonces, en donde nosotros tenemos de entrada que conocer nuestra historia, ¿sí? Conocer nuestra cultura, conocer nuestras raíces, generar esa conciencia nacionalista. ¿Ok? Ahora que las tendencias son otras, que en realidad es como los empatria. O sea, ¿dónde tienen cabida? Es que el problema aquí radica en que si perdemos un sentido de pertenencia, ¿cómo vas a hablar de? ¿Cómo vas a defender? Estamos hablando, y ahorita te doy la palabra, estamos hablando de el poder defender, proyectar, convencer, conmover, en fin. Y estamos hablando de la patria. Si yo ni siquiera me siento parte de,
Ahora, somos muy curiosos también en general. A veces no nos sentimos mexicanos hasta que toca nuestra patria. Y entonces sí nos salen los mexicanos. A veces tiene que llegar alguna situación externa para que nos resitúe como mexicanos, ¿no? A veces nos vale la familia hasta que tocan a nuestra familia. Y entonces sí ya me siento parte de. Y entonces defiendo, ¿no? Entonces eso llega a suceder también. Pero el que efectivamente haya mucha gente que ya no siente la patria, el hecho de que sea mucha no significa que está bien. Desgraciadamente se ha perdido materias ya como el civismo. Se ha vuelto light la historia de México. Sí, pero desgraciadamente se vuelve light todo. El conocimiento de nuestro origen, de nuestras raíces. Y además está desvirtuado, porque fíjense algo muy interesante. Decimos nuestras raíces y automáticamente ¿qué pensamos? Si yo les digo, hábleme de sus raíces. Toltecas, mayas, aztecas. ¿Alguien mencionó a los españoles? ¿Y saben que también son parte de nuestras raíces? Porque nosotros no somos toltecas, mayas, aztecas, ¿eh? Somos una amalgama de, somos producto de. Incluso nuestras raíces, el concepto que tenemos de ellas está desvirtuado, ¿eh? Tiene más tendencia estándar. Claro. Entonces, ojo. Y aquí viene esta parte de lo de la globalización y demás y del dónde estamos parados. Pero en realidad, no, es que la independencia. Sí, pero espérame. Tenemos que hablar de nuestras raíces. Somos producto de. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, para que nosotros podamos realmente tener esa identidad. Quizá un tema que podríamos también agregar a aquellos que habíamos puesto sería: ¿por qué estoy orgulloso de ser mexicano? Y eso implica estudio, ¿eh? Porque si alguien me dice, yo soy orgulloso de ser mexicano porque tengo esta selección de fútbol. Porque como dices, a veces nuestra identidad es precisamente ¿por qué? Por el fútbol, por esto, por nada más, por pequeños detalles. Realmente ¿dónde estoy parado? ¿Ok? Y si voy a hablar en nombre de la patria, y si estoy hablando con algún extranjero y me dice, oye, cuéntame acerca de México, de su historia, ¿por qué los mexicanos son como son? ¿Sí me explicó? A veces nos quedamos a nivel de, bueno, pues los mexicanos y los tacos. Nada más. ¿Se entiende? El tequila, punto. Borrachos, tequila, sí, punto. Todavía hay muchos lugares en el mundo en donde le dicen mexicano y está el estereotipo del sombrerudo echado a la sombra de un árbol junto a un nopal y ese es el mexicano. Y así lo ven, como ese estereotipo. Así como nosotros muchas veces pensamos y les digo, a ver, los africanos, muchos todavía piensan en aquel con la lanza, ¿verdad? Y el escudo así grandote. Nada que ver. Nada que ver. Puro estereotipo. Tengamos cuidado con ello. La oratoria es el espejo de la personalidad. No se empeña ni se vende. Es el espejo de la personalidad. Cómo hablamos, cómo proyectamos. Esa es nuestra personalidad. Esa es nuestra esencia. Es lo que somos. Lo que estamos proyectando. Y esta ni se empeña ni se vende. Tener cuidado con eso.
No somos mercenarios de la palabra. Ojo, porque desgraciadamente caemos en ello, ¿eh? Y nos dicen, oye, te pido por favor ahorita que pasas que hables de... Hazlo por mí. No tiene que haber pago de por medio, ¿eh? Simplemente que hazlo por mí, ándale. De brothers. Y no es algo que yo quiera decir. Entonces, ni me vendo ni me empeño, ¿eh? Mi oratoria no se vende ni se empeña. ¿Por qué? Porque es el espejo de mi personalidad. Y lo que yo diga en un momento dado va a reflejar lo que yo soy y cómo pienso. Punto. Reitero, y es muy fuerte eso, hay mercenarios de la palabra, ¿eh? Muchos. Gente que habla excelente, pero va a hablar de acuerdo a cómo le paguen, de acuerdo a lo que le convenga. Abusados, abusados. No subas a la tribuna sin una causa justa que defender. No bajes de ella sin la certidumbre de la dignidad cumplida. No subas a la tribuna sin una causa justa que defender. Insisto, ¿para qué estás tomando la tribuna? ¿Para hablar de ti? ¿Para ensalzarte? ¿Para engrandecerte? ¿Para qué? El orador debe defender causas justas. Voy a hablar por algo, para algo, de manera categórica. ¿Sí? No bajes de la tribuna sin la certidumbre de la dignidad cumplida. No me voy a bajar de aquí hasta que yo no sienta que verdaderamente cumplí con mi cometido. Que convencí y conmoví. Que dije lo que tenía que decirse. Como aquel meme famoso de se tenía que decir y se dijo. Punto. Tal cual. ¿No? Que lo da así golpeteando. Así es. Se tenía que decir y se dijo. Y si yo junto entonces todas estas partes del decálogo del orador, va a ser impresionante la forma en la que yo diga las cosas. ¿Qué les parece este decálogo? Ahí está. Si tenemos alguna duda, ahí está el decálogo. Claro, claro. Ahí está. José Muñoz Cota. ¿Ok? José Muñoz Cota. Cota. ¿De acuerdo? ¿Cuál es parte de nuestra tarea? Investigar su biografía, integrar ahora este decálogo en nuestro quehacer cotidiano. Momento de expresarnos, de decir un discurso. ¿Ok? ¿Tenemos el compromiso? Sí. Recuerden que el conocimiento que no se aplica no sirve para nada. Hay que aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Hoy, este decálogo fue muy fuerte. Sacude conciencias. Son pocos realmente los que empiezan a aplicar lo que van aprendiendo. ¿Ok?